del versículo 15 hasta 24. Hermanos, esto es la palabra de Dios. Dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato, de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconocer pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Oremos, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y cómo nos habla, Señor, y cómo tú nos hablas por medio de tu palabra. Ahora pedimos, Señor, que nos preparas para recibirla, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayuda a entenderla, lo ilumina, Señor, que podemos aplicarlo a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestra vida y a nuestra doctrina, que nos ayuda, Señor, todos los días de nuestra vida. A ti, Señor, es el que adoramos hoy en día y queremos escuchar de ti, Señor. Pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué bendición. Para comenzar, primeramente quiero que cada uno al que está a tu lado, dale un ósculo santo, por favor. Saluda. No. No es verdad. Vamos a mirar eso. Yo le dije a mi hermano, y dijo, no, pero no de verdad. Un beso. Hoy vamos a ver besiología al fin del mensaje, pero vamos a ver. Porque es muy importante lo que dice aquí acerca de eso, del ósculo santo. Pero hay mucho más aquí. Hermanos, hoy terminamos 1 Corintios, un estudio que hemos estado por más de 3 años, yo creo llegando a 4 años, hemos estado estudiando esta carta. Para mí ha sido de mucha bendición. Y a estudiar esta tremenda carta nos habla tanto de la vida dentro de la iglesia. Este estudio me ha ayudado a ver el ministerio de la iglesia en una manera muy práctica. Me ha ayudado en cuanto a mi vida espiritual personal, mi vida cristiana personal, y en todo lo que el apóstol Pablo enseña aquí. Porque el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ha tratado de varios problemas y bendiciones dentro de esta iglesia en mirar lo que... Y nosotros lo miramos en cómo Él lo hace con firmeza, pero también con mucho amor, el amor con que Él amaba a esta iglesia. Y ya vimos varias veces que Él pudiera terminar esta carta, capítulo 15, versículo 58. Después de su tremenda enseñanza de la resurrección, Él pudiera terminar esta carta con el desafío, donde Él dice en versículo 58, así que, después de, yo digo, 15 capítulos de enseñanza, así que, mis amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en Él, Señor, no es en vano. Él pudiera terminar esa carta, pero no lo hizo. No lo hizo. Lo hizo con capítulo 16. Y vimos en estas semanas que Él termina esa carta en 4 partes en este capítulo. Vimos en versículo 1 a 13, 1 a 12, que Pablo nos da ejemplos en cómo él y unos de sus colaboradores están abundando en la obra del Señor.
Con permiso. Como dice aquí, y como vimos, que está creciendo en la obra del Señor, dice de abundando en la obra del Señor. Eso es versículo 1 a 12. Luego en versículo 14 y 15 vimos lo que nosotros llamamos un consejo piadoso de Pablo a la iglesia. Y ese consejo resume el consejo que él les dio por toda la carta, en cómo evitar o asegurar que los mismos problemas no se levantan entre ellos de nuevo. Y él dice, velar, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, y todas vuestras cosas sean hechas con amor. 5 imperativos, 5 mandamientos que da esta iglesia, que si ellos siguen estos, como vimos la vez pasada, si ellos siguen estos imperativos, estos mandamientos, esta exhortación, que eso realmente es el consejo que él dio por toda la carta en cuanto a todos los problemas que nosotros hemos visto. Y consejo piadoso final, podemos decir, y dijimos que es eso, que el apóstol Pablo da a la iglesia, porque lo ama tanto ama esta iglesia, y todas las iglesias se preocupaba por ellos continuamente. Su preocupación fue para ver Cristo formado en ellos, para ver Cristo formados en ellos. Y nosotros vimos todo eso la vez pasada. Ahora nuestro texto de hoy, versículos 15 a 24, habla de la vida en la iglesia. Y así está titulado este sermón, la vida entre la iglesia. No solamente esta iglesia, hermanos, pero todas las iglesias en general. Toda la iglesia universal, no la iglesia universal de Brasil, pero la iglesia universal, como se dice la iglesia católica, la que es de todas las iglesias, que son creyentes verdaderos en todo el mundo. En todo el mundo, estos pasajes aquí hablan de la vida dentro de la iglesia. Comenzamos en versículo 15, que dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Ahora aquí hay un grupo de personas en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en esta iglesia, ministrando a otros. Aquí dice que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Ese término servicio es muy amplio, es una palabra muy amplia que puede incluir todo tipo de ministerio en el cuerpo de Cristo. Todo tipo. Puede ser que busca el bienestar físico, espiritual de los santos, o puede ser sirviendo a una persona individuo, listo para ayudarle en cualquier sea la necesidad. Puede ser de enseñar y discipular. Es una palabra amplia que viene de la palabra diaconía. Y es tan amplio también que puede referir a abriendo su casa a la iglesia. Hospitalidad. Y así es como conocían a esta familia dentro de esta iglesia. Pablo está diciendo aquí que ya sabéis de esta familia. Ya sabéis que esta familia dentro de la iglesia, la actitud de ellos dentro de los santos era a servir en la vida de la iglesia. Eso es algo que debe ser la actitud de todos los santos, todos los santos en la iglesia, dedicados al servicio de los santos. Y esa palabra dedicados es muy importante y es muy interesante. En inglés a veces se interpreta adictos, son adictos, pero realmente lo que es que son dedicados o devotos al servicio de los santos. Es la palabra tazo. La palabra tazo, que ellos están devotos. Y tazo habla de ser asignados o puestos en un orden para servir.
puestos en un orden para servir en la iglesia. Y claro, en la iglesia es según los dones que Dios les ha dado. Dice aquí en versículo 15 que la familia de Estéfanas, no sabemos mucho de la familia, pero en esos tiempos cuando se refería a una familia, se refería a todos en la familia, el esposo, la esposa, los hijos y aún los siervos de la familia eran parte de la familia. Cuando se refería a la familia o a la casa de estas personas, eran de todos los que ahí estaban en la casa, esposa, esposo, hijos y también siervos. Y unos comentaristas dicen que a Fortunato, que se menciona en versículo 17, y a Caico, que se menciona ahí también, son mencionados en versículo 17, tal vez que ellos eran esclavos o siervos de Estéfanas, pero no de seguro, no sabemos de seguro, y veremos más de eso en versículo 17. Pero dice aquí que esta familia eran las primicias de Acaya. Primicias de Acaya. Acaya nosotros vimos es el porción del sur de Grecia, donde se halla Atenas y Corinto, el sur de Grecia. En sur es Grecia, Atenas, Corinto, más arriba es Macedonia, donde se halla Filipos, la iglesia de Tesalónica y la iglesia de Berea. En ese, el mar Egeo aquí y Éfeso está al otro lado en Asia. Ellos eran de los primeros frutos de Acaya, está hablando de los corintios, en Corinto. Y nosotros sabemos que cuando habla de primicias o primeros frutos, es un término del Antiguo Testamento que habla de los primeros frutos o las primicias de una cosecha. Y nosotros estudiamos eso cuando vimos en capítulo 15, versículo 20 y 21. Si ellos eran los primeros frutos en Acaya, los primeros frutos en Corinto, eran los primeros creyentes, era de los primeros que Dios usó Pablo para ganar a Cristo Jesús. Eso nos dice que Pablo conoció a Estéfanas en su segundo viaje misionero. Y cuando fue a Corinto por primera vez. Y él ministró ahí por 1 año y medio. Y luego esto es como 2 o 3 años después. Él ya lo conoce como casi 4 años, Estéfanas. Y Pablo dice, hermanos, ya sabéis esto de esta familia. Ya sabéis, la iglesia ya conoce que Estéfanas y su familia era un fiel siervo. Él y los de su casa, que ellos han dedicado Taso al servicio de los santos. Ellos habían abandonado el mundo, las cosas del mundo, de este mundo, para servir a la iglesia, a Cristo Jesús en esa manera. Y eso es un ejemplo de la vida en la iglesia, en toda iglesia, que ellos se han dedicado al servicio en el cuerpo de Cristo, a los santos. Ya sabéis que esto es lo que los santos hacen, es lo que Pablo quiere decir. Esto es lo que los santos hacen en la iglesia. Se sirven los unos a los otros. Así es el amor, así es la vida de la iglesia. Y Pablo está comunicando eso ahí. Pablo está comunicando el amor para los santos de esa familia, para comunicar a nosotros que así es como es el servicio en la vida de la iglesia. ¿Y qué es la actitud que debe tener la iglesia a todos los que sirven así? Mira el versículo 16. Dice, os ruego que sujetéis a personas como ellos. Uno dice, ¿qué quiere decir eso? Que sujetéis, que nos sometemos a personas como ellos. ¿Qué quiere decir eso? Y cuando nosotros escuchamos de
someter, inmediatamente nosotros pensamos de Efesios capítulo 5. En Efesios capítulo 5, si vamos ahí, dice comenzando en versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desilusión, antes bien ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros en salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Someteos unos a otros en el temor y la reverencia de Dios. Uno vamos a, ahí está hablando. Esto es someter. Es que yo me someto a mis hermanos y ellos se sometan a mí a veces. Que tú te sometes a mí, No, eso no es lo que quiere decir. Y eso no es lo que quiere decir aquí en el contexto de Efesios capítulo 5. Eso vamos a ver cuando comenzamos la semana que entra esta serie de la familia. Vamos a parquearnos en estos textos por un tiempo en comenzar la semana que entra. Uno dice, pues, ¿qué pues? ¿Por qué dice aquí? ¿Por qué Pablo está hablando acaba de hablar de esta familia, que dice de ellos, que ellos eran los primicias, que ellos se han dedicado al servicio de los santos, y él os ruega. Pablo está diciendo, mi deseo es que os sujetéis a personas como ellos. Luego dice, y a todos los que ayudan y trabajan. Que sujetéis a personas como Estefanas y su familia, en la manera que ellos sirven, y a todos los que trabajan y ayudan en esa manera dentro de la iglesia. A todos los que hacen lo mismo. Es interesante cuando Pablo habla de respeto dado a ciertas personas en el cuerpo de Cristo. No tiene nada que ver con ellos, no tiene que ver con su estado económico, no tiene que ver con su estado en la sociedad, cómo se viste, su educación, su influencia, manera que caro que maneja, su casa y todo. No tiene nada que ver. Cuando Pablo habla de personas en el cuerpo de Cristo, de que uno debe respetar, ¿de qué piensa? Son los que sirven, los que ministran en la vida de la iglesia. Y estos se han dedicado paso al servicio en el cuerpo, a los santos. Dice, sujetéis a personas como ellos, respetad personas como ellos, usar ellos como ejemplos para tu vida, acércate a ellos. Dar a ellos cierto honor en la manera que sirve y uno quiere servir. Lo que quiere decir es que tú te sujetas al ejemplo de ellos, es lo que está diciendo. Al ejemplo de ellos y todos los que ayudan y trabajan. Imitarlos. El apóstol Pablo decía, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Ellos estaban sirviendo, fiel en el ministerio, ayudando, trabajando. Pablo dice, sujétate a ese ejemplo. El ejemplo de estos hermanos que están haciendo eso. Todos, y eso es la iglesia, todos sirviendo, todos ejerciendo sus dones espirituales para la edificación del cuerpo. Mira lo que dice en Mateo capítulo 20. En Mateo capítulo 20, versículo 25, entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. No será así. No hay jefes más grandes de otros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿será qué? Vuestro servidor. Vuestro servidor. El que me quiere ser primero entre
vosotros será vuestro siervo. Luego da el ejemplo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que está hablando aquí, de servir. Y así vivimos en la iglesia. Eso es la vida de la iglesia. Servir, trabajar, ayudar. El servicio es Él. Y Cristo da el ejemplo supremo. A eso vino, para servir. Aquí en 16 dice, os ruego, mi deseo es que sujetéis a personas como ellos, como Estefanas, y a todos los que ayudan y trabajan. Porque ellos se ponen a servir. Eso es lo que veían como su llamado. Eso es su llamado, es servir. Y lo hacían por su propia voluntad, sin que alguien les dice, yo no sé qué hay que hacer en la iglesia. No, ellos buscaron en qué manera pueden servir. En qué manera pueden servir. Voluntariamente con el propósito de servir ¿a quién? A los santos, y así están sirviendo a Cristo Jesús. Eso es la vida en la iglesia, es una vida de servir. Todos sirviendo por su propia voluntad. Y acuérdate que la palabra servicio es amplio en muchas maneras, desde evangelizar hasta hospitalidad. Y dice, y a eso se han dedicado. Tazo. Dedicados. Tazo es dedicar. Hupertazo es someter. Es someter. Es someter bajo su ejemplo. Ellos sujetáis hupertazo bajo su ejemplo de ellos. Tazo ellos dedicaron. Ustedes van a seguir ese ejemplo. Qué tremendo uso de palabras hace aquí el apóstol Pablo. Luego en el versículo 17 dice, aquí, me regocijé en la venida de Estefanas, de Fortunato a Caico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Aquí otra vez habla de Estefanas, pero también habla de Fortunato y Acaico. Muchos piensan que ellos son siervos de Estefanas, porque esa palabra, ese nombre Fortunato es un nombre común de un esclavo. Viene de la palabra afortunado, que es afortunado de tener tal vez un siervo como él, o afortunado que muy pronto va a recibir su libertad. Nosotros no sabemos, pero sabemos que es un nombre de un esclavo, un nombre común de un esclavo. Acaico solamente es un nombre de alguien que viene de Acaya. No, por esa razón piensan que son esclavos de él. Pero estos eran siervos del Señor. Y ellos vinieron a Pablo. Y como Pablo deseaba estar en Corintios, ellos eran algo que confortaba su espíritu y el de ellos, porque en venir ellos le llenaron con todo lo que estaba pasando en Corinto. En Corinto, las bendiciones y todo. Ellos lo confortaron cuando ellos vinieron. ¿Por qué? Porque él deseaba estar allá en Corinto, pero cuando ellos, era como que él estaba en Corinto, porque estaba conviviendo con estos siervos de Corinto y ellos les estaba contando todo. Eso confortó su espíritu de Pablo. Era como él estuviera con ellos en Corinto, escuchando todas las bendiciones de la iglesia de Estefanas, de Fortunato y de Acaico. Él estaba, como se dice, confortado. Es como cuando nosotros estamos ansiosos para llegar a la iglesia, ansiosos para llegar aquí,
estar con mis hermanos en Cristo. Llegas y comienzas a tener una conversión y comunión con el primer santo que ves. Cuando uno llega, ya ves, el primer santo, ahí quieres entrar ya en comunión. ¿Por qué? Porque quieres estar con tus hermanos en Cristo. Eso es el amor de Dios en la iglesia. Uno está esperando a llegar, no sabe dónde correr porque quiero hablar con esta hermana, y es una grande bendición tener ese amor en la iglesia. Y eso es la vida en la iglesia, esa dulce comunión. Y no solamente tenerlo aquí, en todas las iglesias sanas que nosotros visitamos. Eso es algo que conforta mi alma, el espíritu. Y mira lo que dice de tales hermanos, en versículo 18. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro, reconocer. ¿What? Reconocer, pues, a tales personas. Wow. Versículo 16 dice, sujetéis a personas como ellos. Y aquí dice reconocer a tales personas. Esta palabra reconocer habla de apreciarlos. Dice que te esfuerzas para conocerlos. Te esfuerzas para conocer personas como él. La palabra es a conocerles. ¿Por qué? Porque los has estudiado. Has mirado su conducta, has mirado su entrega al Señor, has mirado la manera que ellos se han dedicado a las cosas de Dios, la conexión que ellos tienen con el Señor. Has aprendido quién son. Has tomado tiempo estar con ellos. Por eso la comunión es tan importante. Cuando nosotros vamos a la comunión, no nomás es para comer, es para esto, para reconocerlos, para que me puede conocer a mí, y puede conocer a cada uno de nosotros, a Jorge, a Carlos, para que podamos conocerlos. ¿Y cómo? Estudiándolos, tomando tiempo con ellos, llegar a conocerlos. Y aquí dice, reconocer tales personas, implicando que ellos van a confortar tu alma y tu espíritu si son creyentes en Cristo Jesús. Eso es lo que queremos, edificarlos los unos a los otros. Eso es la vida en la iglesia. Porque ya los conoces. Y Pablo está diciendo, en la vida de la iglesia, esta dulce comunión entre los santos, donde puedes imitarlos. Cuando llegas a conocerlos. Porque solamente así puedes imitarlos, si son dignos de imitar. Por eso vas a conocerlos. Los vas a estudiar, su vida, su hablar, cómo piensan. Esas son las conversaciones que vamos a tener. A conocerlos a ellos y ellos te conocen a ti. Eso es tremendo. ¿Por qué? ¿Por qué los quieres conocer? ¿Por su trabajo? ¿Por su posición? No. Porque han sido de buen testimonio en su vida cristiana y en su servicio. Por eso los quieres conocer. Por eso los quieres estudiar. Por eso Pablo dice que quieres reconocer pues a tales personas. A someterte a su ejemplo. Porque han confortado a los santos. Y como dice en Hebreos, que han sido, en Hebreos 10 han sido un conforta, estimulándonos al amor y buenas obras en la iglesia y en la comunión. Sujetáis, jupatazo, reconocer tales personas. Hermano, eso hace tremendo ser parte de una iglesia que se ama,
Y uno dice, ¿qué de esas grandes iglesias como Grace, como esto? Ellos tienen eso. Porque ellos tienen ministerios. Y realmente así, ellos no se pierden en los 10,000 personas que asisten ahí. Ellos se gocen en los ministerios donde ellos están sirviendo, reconociendo, sometiendo a imitar a los que están sirviendo en cada uno de esos ministerios. Es igual como aquí. Sujetáis y reconoced a las personas. Y te digo, qué tremendo es ser parte de una iglesia así. Pablo dice a Timoteo, sé buen ejemplo para con los santos. ¿Por qué? Porque ellos te van a querer conocer y imitar. Todas las iglesias necesitan ejemplos piadosos entre los santos. Debemos tener ejemplos piadosos entre los santos, que los santos quieren a reconocer y a imitar. Sujetáis a tales personas, a aprender de ellos. Imagínate la vida de una iglesia así, que la gente quiere ser tan dedicados, paso al Señor, porque ellos quieren a mezclar la gloria de Dios con la vida de ellos en su servicio. Porque ellos saben y nosotros vamos a, que no es ellos, es Cristo en ellos, es el poder que opera en ellos, como dice en Efesios 3. Y mira lo que Pablo dice, versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Pablo dice que todos mandan saludos. Todos mandan saludos. Aunque no se conocían. Aunque no se conocen, hay esa unión, esa conexión entre iglesias. Porque somos hermanos en Cristo. Las iglesias de Asia. Ahí estaba Pablo. Amor verdadero de una iglesia a otro. Así las iglesias deben amar. Así se deben amar. Debe ser más de esto hoy en día, yo creo. Pero solamente puede existir si los dos iglesias están comprometidos con la doctrina pura. La doctrina, la fe dada solamente una vez a los santos. Y, porque unos pueden ser dedicados a la buena doctrina, pero tiene que estar viviendo un buen testimonio de esta doctrina. Doctrina, conducta. Nosotros debemos tener ese mismo amor a toda iglesia que está dedicado a lo que es la sana doctrina y que vemos que están viviéndolo entre los hermanos y lo practican así. Es una iglesia, hermano. Nosotros somos una iglesia universal, pero pertenecemos a una iglesia local que es Iglesia Hispana Tri-City. Él está diciendo las iglesias de Asia, no solamente Efesios, pero los otros que están en Asia os saludan. Son mis hermanos en Cristo. Los aman. Los aman. Si tenemos eso, va a haber esa unión de amor, donde podemos ir a otra iglesia y ser totalmente aceptados con la misma amor que nosotros recibimos en nuestra propia iglesia local. Yo he experimentado eso en otras iglesias. Te reciben, te aman. Y uno dice, wow, qué dulce es esto, estar en otra iglesia que me ama. Como los mismos santos de la iglesia donde estamos sirviendo. Eso es una bendición. Eso está hablando Pablo aquí. Eso que me quiere comunicar es la vida dentro de la iglesia. Se ve el amor, la unión de amor. Eso es la vida en la iglesia. Qué tremendo. Y luego dice, y Aquila y Priscila. Primero, todas las iglesias de Asia, Aquila y Priscila, con la iglesia en su casa, os saludan mucho en el Señor.
¡Wow! Tremendo. Su casa estaba abierto a los santos y a los santos de Corinto. Cuando comienza en Romanos capítulo 12 a hablar de, nosotros hemos visto Romanos 12, 11 capítulos de doctrina, y capítulo 12 comienza a hablar de lo práctico. En capítulo 12, versículo 13 de Romanos dice, practicando la hospitalidad, abriendo tu casa a los santos en cualquier momento. Muchas veces no quieres abrir tu casa a los santos porque tienen temor por lo que los santos van a ver en tu casa. Ellos los aman. Ellos los aman. Aquí la Priscila ama a la iglesia de Corinto, porque ellos vinieron, ahí es donde Pablo los conoció, en la sinagoga en Corinto, como si fuera de su propia familia. La iglesia de Asia amaba a la iglesia de Corinto, aunque no los conocen, nunca los han visto, como si fuera su propia familia. Porque ellos están sirviendo en la misma manera, están siendo perseguidos en la misma manera, están entendiendo qué es servir a Cristo como ellos. Los conocen y cada uno está sometiéndose al ejemplo de cada iglesia. Porque tienen diferentes maneras en que están perseguidos. Pablo estaba 3 años en Éfeso. Pablo estaba enseñando primero en la sinagoga y luego lo botaron en la sinagoga y él fue a next door a la escuela de Tirano y comenzó a enseñar ahí. Y luego dice, en casa a casa, día y noche, él enseñaba, porque solamente puede usar esa escuela por cierto tiempo durante el día. Diferente en Corinto, 18 meses allá. Pero tenían esa conexión, una iglesia con otra, se amaban como su propia familia. Versículo 20, os saludan todos los hermanos. El amor, la comunión, el respeto, de que habla de una iglesia a otro, de un santo a otro. ¡Qué tremendo! Y así debe ser en nuestra iglesia, en la vida de la iglesia. Y luego dice en versículo 20, saludos los unos a los otros con ósculo santo. Unos dicen, eso solamente es algo cultural. Tal vez, pero es muy interesante, porque Pablo lo repite. Pablo lo repite, Romanos 16, 16, 2 Corintios 13, 12, 1 Tesalonicenses 5, 26, y aún Pedro lo menciona el 1 de Pedro 5, 14. Os saludan unos a los otros con ósculo santo. Normalmente de beso, ósculo santo, es una forma de afecto. Pero normalmente aquí, y por todo el Nuevo Testamento, es un beso hombre con hombre, mujer con mujer. Hombre con hombre, mujer con mujer. La única vez, hermanos, la única vez en la palabra de Dios, cuando habla de un beso hombre y mujer, un beso romántico, son 2 veces en el Antiguo Testamento. En Proverbios, capítulo 7, versículo 13, habla de un beso, hombre con mujer, pero es con una ramera. Y luego 2 más veces lo menciona en Cantares. En Cantares capítulo 1, versículo 2 dice, oh, si él me besará con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Ahí está hablando del gozo del beso de su boca. Esto es más interesante. Capítulo 4, versículo 11 de Cantares.
que habla hombre y mujer, beso romántico, dice, como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche bajo tu lengua. Uno dice, wow. Hermanos, French kiss, ese es un French kiss. Los franceses no lo inventaron. Aquí dice, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Esos son los únicos dos referencias en Cantares y en Proverbios que habla de besos entre hombre y mujer. Aparte de Cantares y Proverbios, todas las otras referencias de ósculo santo está hablando de hombre a hombre y mujer a mujer. ¿Qué es eso pues? Es expresando afecto en una manera físico. Realmente ósculo es el sentido de la definición de ósculo es contacto, beso, o rozar, de rozar o de tocar. Y usualmente tú te acercas y tocas primero mejilla con mejilla y mejilla con mejilla. Al hombre, así, a los dos lados. O puede ser labio y mejilla. Pero no un beso bien mojoso, no. Es tocar, cheek to cheek, lip to cheek. ¿Y qué es? Es mostrar afecto, amor entre hermanos, ósculo santo. Pues y lo llevaron más las iglesias como la iglesia católica, los que tienen artículos y santos los besan. Y ellos dicen, eso es ósculo santo. No. Hoy en día se practica esto. Aquí en esta iglesia se practica. Pero no es ósculo, es cuando yo veo a mi hermano y lo abrazo. Eso es. En muchas iglesias, esta no, sí se usa eso de la mejilla a mejilla. Pero es hombre, hombre, mujer y mujer. No es que ves una guapa, ay, le voy a dar un beso ósculo, no. Un beso santo. Escondido, ay, tengo que ir a saludar a mi hermana, no. Hombre, hombre, mujer y mujer. Importante. Es como nosotros, cuando nosotros nos abrazamos. Hay un afecto, hay un amor, hay ese respeto entre hermanos. Que queremos expresarlo, nos amamos tanto que de una manera física es un abrazo. Para afirmar ese amor que hay entre nosotros, aunque hay diferencias. Hermanos, eso es la vida en la iglesia. Eso es la vida en la iglesia. Es un afecto que mostraban entre hombre, hombre, mujer, mujer en los tiempos antiguos. Era una salutación con afecto. Y lo hayas en Génesis 29, Génesis 31, Génesis 33, Génesis 50, en muchos textos en el Antiguo Testamento. Como una despedida, una salutación. Y a veces es un beso en el frente. Mostrando ¿qué? Amor, mostrando comunión, mostrando respeto. Y lo hacían en las iglesias. Y hoy lo hacen con un abrazo. Hermano, yo conocí por primera vez en Shepherd's Conference, estábamos ahí esta semana, hermanos, por primera vez y me dan un fuerte abrazo. Nunca en mi vida los he visto. O eres Luis Silguera, ¡pum! Un abrazo. Y yo estaba estudiando eso y yo dije, wow, es verdad. Eso es la vida en la iglesia. Pablo dice en versículo 21, yo Pablo os escribo,
esta salutación de mi propia mano. Pablo aquí, ¿saben lo que es un amanuenses? Es como un escriba que escribe sus cartas y luego él lo firma. Él tenía muchas de sus cartas de un amanuenses que escriba sus cartas y él lo firmaba al fin y luego daba una palabra final. Dice aquí en versículo 21, os escribo esta salutación con mi propia mano. Él toma la pluma para escribir, para firmarlo, luego dice en una manera muy fuerte, mira lo que dice. Versículo 22. El que no amare el Señor Jesucristo, sea anatema. Y uno dice, wow, Pablo, ¿de dónde salió eso? Él está diciendo, yo estoy hablando de amor. Y yo estoy hablando del amor en la iglesia. Que eso debe existir dentro de la iglesia. Y todo eso comienza ¿dónde? Con el amor al Señor Jesucristo. Y todo aquel que no está ahí, anatema. Maldito. Bajo maldición. Porque ahí es donde comienza el amor. Lo amamos porque, dice 1 Juan 1:19, porque Él nos amó primero. ¿Cómo? Como comenzó en capítulo 15. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme las Escrituras. Por el Evangelio. Romanos 5:8 dice, Dios muestra su amor por nosotros, aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo nosotros pecadores. Así es como muestra su amor. Y Él ha derramado ese amor en nuestro corazón por el Espíritu que Él nos ha dado. Porque la única manera que puede haber amor en la iglesia es si tú has nacido de nuevo. La única manera que tú puedes entender lo que estoy diciendo hoy en día es que si tú has nacido de nuevo. Porque por el hecho que derramó su corazón, su amor en nuestro corazón, que decir que así podemos amar, así podemos respetar, así podemos sujetar, así podemos reconocer, así podemos abrazar. Todo lo que él acaba de decir desde el versículo 15 solamente se puede hacer si amas al Señor Jesucristo. Y Pablo dice, el que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. Y luego él dice, Maranatha. El Señor viene. Ahora, ¿por qué dice eso? Que nuestro Señor regresa. Que venga y pone todo en orden. Es porque, hermanos, les voy a explicar, hay cizaña en toda iglesia. Hay cizaña que daña el amor de la iglesia. Hay los que no aman al Señor, y si no aman al Señor, no van a amar a nosotros. Mucho menos van a amar a nosotros. Y él dice que si alguien no ama al Señor, sea anatema, que venga al Señor para poner orden. Porque cuando Él venga, los va a quitar. Cuando da en la parábola de la cizaña, dice que el enemigo siembra cizaña
en cada iglesia. Y nosotros no somos para arrancarlo, dice, porque si lo arrancas tal vez vas a dañar el trigo. Tenemos que esperar que el Señor venga y separa y pone los verdaderos aquí, que gozamos en ese amor, y esto es para juicio. Tremendo. Él viene para purificar a su iglesia. Pero esto, hermanos, no es una condenación para los que no creen, es una invitación. Él está invitado a todos los que oyen esto. ¿A qué? Arrepentimiento. A vida eterna. Es una invitación a los que no son creyentes, que oyen. Ahora, ¿cómo es que la iglesia puede tener una vida entre ella como vemos aquí? Es en amando al Señor Jesucristo con todo nuestro mente, nuestro corazón, nuestro alma y todo nuestro frente. ¿Y qué más? Amando los unos a los otros como amamos a nosotros mismos. Dice anatema. Luego dice a los creyentes, a toda la iglesia, a todas las iglesias del mundo, a esta iglesia. Ya que terminamos esta carta hoy en día, nos dice, el Señor viene. Mi amor, Él dice al fin, en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Pablo se incluye en todo lo que él dice. Él está diciendo, mi amor en Cristo Jesús sea con todos vosotros. Amén. Y ahí termina la carta con la vida de la iglesia. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra que es tan poderosa. Tu palabra la cual amamos. Y tu palabra que queremos seguir. Gracias te damos por darnos la oportunidad de estudiar esta carta desde capítulo 1 hasta aquí el fin de la carta. Grande bendición, grande enseñanza, grande amor que tú tienes por tu iglesia. Ahora pedimos, Señor, que nos ayudes a ponerlo en práctico en nuestra iglesia. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.